Bueno, muchachos, buenas noches a todos. Buenas noches, profe. Buenas noches, profe, buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas Buenas noches, noches, profe. profe. Buenas noches, compañeros. Ok, Buenas noches, bueno, muchachos, entonces, recordando la temática en la clase anterior, eh, tocamos unos temas iniciales acerca de lo que es UML. ¿Quién me recuerda qué tanto fue lo que tratamos en la clase anterior? ¿En qué quedamos al finalizar la clase? Usted explicó lo que es el Internet y el manejo de la base de datos. Ah, bueno, perdón, muchachos, lo que pasa es que hay una confusión con el enlace. Em, entonces, porfa, esta clase está dirigida para la ficha 33, 36, 130, ¿cierto? Si aquí pues hay muchachos de la 129, esta clase no es para ustedes, tranquilos, con ustedes siempre me veo los jueves, ¿ok? Esta clase solo es para el grupo 130. Si usted desea quedarse, porque la temática no le corresponde conmigo, sino con otro instructor, igual puede quedarse para ir pues reforzando las temáticas que está usted aprendiendo con otro instructor, ¿listo? De lo contrario, pues no es necesario que esté acá. Ahora, si la ficha es la 130, también yo con ustedes me veo los jueves, entonces ya te doy la palabra, Andrei, dame un segundito. Entonces, pues, perdón, no fui claro. La anterior clase del día martes, quiero que recordemos esa temática del día martes de la anterior clase, no del día jueves, ¿ok? Andrei, Sí, profe, buenas noches, compañeros. Estábamos viendo como, pues, estas plantillas de casos de uso, estábamos como identificando esto de lo de los diagramas, lo de los conectores, como los roles, los autores de este caso de uso, algo así, muy bien, sí, gracias. lo que estábamos como en Igualmente, la clase pasada. correcto. Muy bien, gracias por el aporte. Igualmente a la compañera, creo que fue Karen, también muchas gracias por el aporte. Es válido, ¿sí? Entonces, lo que el compañero Andrei menciona, pues son los elementos o los componentes que hacen parte de UML, que significa lenguaje unificado de modelado, ¿sí? Una de las características principales de ese lenguaje es que nosotros comprendamos bien cuál es la intención de esas funciones que nosotros queremos trabajar en nuestro proyecto, ¿sí? Darle claridad en un lenguaje natural, no en un lenguaje estrictamente técnico, porque si hablamos de un lenguaje estrictamente técnico, obviamente debemos conocer un poquito más acerca de la temática para poder ir creando esos documentos, ¿sí? Esos registros, esos archivos que hacen parte de nuestro proyecto. Entonces, muchachos, continuando con la clase anterior, ¿qué es lo que estamos viendo ahí en pantalla? Que no sean siempre Karen y Fabián los que participan, ¿no? Aquí tenemos también varios compañeros conectados. Quiero conocerles la voz. Profe, pues digo, ¿no? Ahí se ve como un caso de uso donde interactúan los actores eh, del, del sistema que se va a desarrollar, si no estoy mal, ¿sí? Muy bien. Entonces, mencionaste algo importante. Interactúan
los actores, ¿cierto? Entonces, principalmente es esencial que tengamos identificado esos actores para cada una de esas especificaciones de los casos de uso, ¿sí? No hay un límite específico, ¿sí? No hay una regla que diga que tienen que ser 2 actores, 3 actores o 4 actores, porque todo depende de la interacción de sistemas, ¿sí? Para que ese caso de uso inicie y termine, ¿sí? Entonces, como estamos viendo ahí, el nombre del caso de uso, el autor, la fecha de ejemplo, la descripción. En un caso de uso de un foro, pues la descripción es crear un mensaje que vendría siendo la función que se quiere entender o programar, ¿sí? Los autores en ese foro van a ser el alumno y el docente, y las precondiciones, que fue algo en lo que nos detuvimos o en lo que hicimos las dinámicas en la clase anterior también, ¿sí? Cuando hablamos de precondiciones, hablamos de la función estrictamente necesaria o del requisito estrictamente necesario que tiene que haberse cumplido para poder iniciar el flujo del caso de uso correspondiente, del caso de uso que estamos nosotros trabajando, ¿sí? Hicimos un ejemplo, ahí ustedes aportaron varias ideas, ¿sí? Y al final, bueno, esa participación sirvió para aclarar algunas cositas que obviamente hasta el momento no se entendían muy bien, ¿sí? Cuando hablamos de precondiciones, que tiene que ser la función inmediatamente anterior que se debe haber cumplido, ¿sí? Y cuando hablamos de postcondiciones, que está al final también de esa descripción de caso de uso, vendría siendo lo que tiene que hacer el sistema inmediatamente después de haber cumplido el caso de uso en el que se está trabajando, ¿sí? El flujo normal y el flujo alternativo, por ahí también vimos entre los componentes o elementos que hacen parte de un diagrama OML, como el compañero mencionó, esos elementos que hacen parte de un diagrama OML, ¿sí? Esas relaciones del diagrama OML, que no siempre son una sola línea, sino que también depende de el trabajo que realice ese sistema, si pueden haber funciones extendidas. ¿Y quién recuerda la otra función? ¿Cuáles eran? Bueno, muchachos, entonces, tareita para que pues visualicen nuevamente el video de la clase anterior o para que revisen este material que lo tienen disponible ahí en la plataforma Sabuna, ¿sí? Para que tengamos más claro esas terminologías, esas cositas que debemos comprender para poder crear bien ese diagrama de UML de casos de uso, ¿sí? Bueno, entonces, miren que acá el flujo normal para crear ese nuevo mensaje en el foro, como precondición, haber iniciado sesión, ¿cierto? O que el usuario esté autenticado, ¿cierto? Y entonces ya el flujo normal sería que el actor da clic en el nuevo mensaje, se muestra un área de texto para escribir el mensaje, el actor introduce el mensaje, el sistema verifica los datos y los almacena, y el profesor acepta y publica. Hasta ahí. ¿Por qué? Porque simplemente estamos hablando de crear el mensaje. Este diagrama solo es de crear el mensaje, nada más. ¿Sí? No nos interesa las funciones posteriores o anteriores, ¿cierto? No tenemos que hacer el flujo de eso. ¿Listo? Y ya como postcondición o como lo que el sistema va a hacer posterior a eso, pues ya es publicar y almacenar ese mensaje en el foro. ¿Sí? El flujo alternativo dice
Cuando el sistema verifica datos y los almacena, hay un flujo alternativo, ¿sí? No pasa directamente a la parte 5, sino que se hace una comprobación de los datos. Si no son correctos, se muestra un mensaje de corrección y el profesor rechaza el mensaje, de modo que no es publicado, sino devuelto, ¿sí? Hay dos flujos alternativos. Esos flujos alternativos nos sirven también para ir comprendiendo más el sistema que nosotros estamos desarrollando. Para esos flujos alternativos, nosotros también podemos crear diagramas UML específicos, ¿sí? Es decir, la descripción ya no sería crear un nuevo mensaje, sino que la descripción de ese flujo alternativo podría ser mostrar mensaje de corrección, ¿sí? O la otra sería rechazar mensaje enviado, ¿sí? ¿Por qué les estoy mencionando esto? Porque resulta que ustedes, al entender o al ir creando ya estos diagramas de casos de uso, van a irse dando cuenta, ¿sí? De que cada uno de esos requisitos, de que cada una de esas funciones que debe cumplir el sistema, tiene que cumplir, sí o no, con otras cositas que tienen que hacer parte de ese sistema que hasta el momento usted no lo había pensado, ¿sí? Que a usted no lo había identificado, ¿sí? Por eso es importante tener en cuenta o ir creando o ir iniciando nuestro proyecto con estos diagramas, ¿sí? Bueno, permítanme, les comparto entonces pantalla. Listo. Bueno, visualizando el material en la parte en la que quedamos anteriormente, ¿sí? Continuando con esto, también se nos menciona un ejemplo, bueno, el de crear el foro, el que ya estamos hablando, ¿sí? Ahora, existen casos de usos reales cuando hablamos de prototipos que son muy importantes también, ¿sí? El prototipo principal de los casos de uso reales es detallar el proceso de un sistema de información escrito mediante un caso de uso, lo que incluye la interacción de objetos y la definición de las transacciones de las interfaces y clases de los diferentes procedimientos secundarios por diseño. ¿Diseño de qué? Pues de estos casos de uso, ¿sí? Por lo tanto, es fundamental completar los entornos recolectados del análisis con las clases de diseño correspondientes sin dejar de lado las restricciones del entorno tecnológico, ¿sí? Un mensaje acá nos muestra que los casos de uso reales representan el diseño preciso del caso de uso desde una tecnología específica. Por ejemplo, si se trata de un diseño gráfico para el usuario, se incluirá el diseño de ventas, de ventanas y una descripción de la interacción con los objetos de la interfaz. Los casos de uso reales proporcionan diseños de pantalla y explicaciones sobre la interacción entre los objetos de la interfaz, ¿sí? Cada uno de esos elementos que hace parte de la interfaz es importante tenerlo en cuenta. Cada botoncito que hace parte de esa interfaz es importante tenerlo en cuenta, porque al hacer clic en cada uno de esos elementos, en cada uno de esos botones, algo tiene que cumplir el sistema, ¿sí? Entonces, para aclarar las definiciones anteriores, se utiliza un ejemplo de un sistema de ventas que se presentará posteriormente. En este ejemplo se realiza el diseño del caso de uso real y se describe la interacción entre los artefactos de diseño. A continuación se presenta una tabla con los datos de un ejemplo para un sistema de ventas. Un nuevo ejemplo, ¿sí? Entonces, primero nos están mostrando, como acá menciona,
tabla con los datos de un ejemplo para el sistema de venta. ¿Listo? Entonces, estamos hablando de un caso de uso de adquirir productos que va a tener dos actores. El cliente, que es quien inicia el proceso, y el cajero. ¿Qué función cumpliría el cajero ahí? Registrar los productos. Caero cumpliría la función de registrar los productos. Correcto. Registrar los productos. ¿Sí? Bueno, entonces, tipo primario real y la descripción dice, en el almacén de ropa el cliente se dirige a la caja registradora con los productos, el cajero hace el registro de los productos, miren que ahí mismo estaba la respuesta de lo que yo les pregunté, ¿sí? Que el cliente compra y recibe el dinero en efectivo, ¿sí? Al final del proceso, el cliente se retira con los artículos comprados, ¿sí? Estamos hablando de un nuevo caso de uso en un sistema de ventas. Por acá, en el material, se nos muestra un ejemplo de un sistema de ventas con una interfaz que tiene diferentes campos de texto, ¿sí? Mencionados ahí. Entonces, miren que está mencionando el código del producto en la caja de texto A. En la caja de texto B está mostrando la descripción. En la caja de texto C está mostrando el total de venta. En la caja de texto la D, bueno, no se lo ve. La E está mostrando la cantidad de productos, ¿sí? En la F está mostrando el precio, ¿sí? La H, el botoncito de ingresar producto, la I, el botoncito de terminar venta y el otro, el de efectuar pago, ¿sí? Entonces, nos muestra que acá el flujo vendría siendo que el cliente se acerca a la caja registradora con los artículos que desea llevar. El cajero ingresa el código del producto, que vendría siendo la caja de texto A, ¿sí? Opcional. Si el cliente tiene más de un producto, el cajero puede registrar la cantidad en E, ¿sí? Miren que ese es opcional, ¿sí? Ahí ya estamos hablando nosotros de un flujo diferente. Ahí estamos hablando nosotros de las relaciones en ese diagrama OML extendidas, ¿sí? Opcionales. Una vez finalizado el registro de todos los productos, se presiona H, que vendría siendo ingresar producto. ¿Sí? ¿A dónde? Al sistema. ¿Listo? Como tercera parte del flujo, el sistema almacena los productos registrados. La descripción y el precio del producto se muestran en B y F. ¿Sí? El cajero presiona el botón I para dar finalizada la venta. Y el sistema realiza el cálculo y muestra en C el total de la venta, es decir, lo que debe pagar el usuario. Muchachos, preguntas hasta ahí. No, señor. No, Bien, claro, profesor. correcto. Entonces, así como estamos nosotros ahorita viendo este ejemplo, ¿sí? Y así como acá se nos muestran los actores de un caso de uso, y así como acá estamos viendo un ejemplo, y para que se vea más claro, un ejemplo de un diagrama UML, ¿sí? Quiero que con la participación de ustedes trabajemos en un diagrama UML que esté hablando de un sistema o digamos que del caso de uso de restablecer contraseña, ¿sí? ¿Quiénes vendrían siendo los actores en este caso? La persona que desea restablecer la contraseña del sistema.
¿Cómo le llamamos a esa persona que necesita restablecer la contraseña? Usuario. Usuario. Bien, ¿cierto? ¿Cuál otro es el actor que hará parte de ese diagrama OML? ¿El usuario nada más? ¿O quién más? El desarrollador de programa. En este caso es usted, profesor. Bueno, miren que entonces hagamos de cuenta que para los casos de uso nosotros ya tenemos el sistema funcionando, ¿sí? Es decir, el desarrollador en este caso no existe, ¿cierto? Vendría haciendo referencia a lo que tú mencionas, estarías como hablando desde del sistema, ¿cierto? Porque es claro, ¿cierto? O es importante aclarar que los actores no siempre son personas en los diagramas de casos de uso, ¿sí? En los diagramas UML, los actores no siempre son personas, ¿sí? Entonces, cuando la compañera menciona el desarrollador, quisiera escucharte por qué pensaste en el desarrollador. Pensé como un poco más allá de pronto, ya cuando ya nosotros ejecutemos un programa en específico y en este caso como era mensaje y un usuario, pensé que en este caso como ya habíamos desarrollado el programa, pensé que nosotros mismos eran los que restablecíamos la contraseña, o en este caso era usted que pensé que hacía el programa, valga la redundancia. Muy bien. Entonces, miren que, Andrei, te escucho. Profe, pues hablando de lo que dice que no siempre son personas, en este caso que el cliente va a recuperar, el usuario va a recuperar su contraseña, el otro autor que sería la base de datos o el que comprueba que el usuario existe en la base de datos. No sabría cómo nombrarlo. Muy bien, ¿cierto? Ahí estamos ya entendiendo un poquito más de quiénes es que deben ser esos actores en esos casos de uso, ¿cierto? Entonces, el otro actor vendría siendo la base de datos, ¿cierto? Pero entonces ya tenemos dos actores en este caso para restablecer la contraseña. El usuario, quien es el que quiere restablecer la contraseña, y la base de datos, que qué función cumplirá esa base de datos. La actualización de la nueva contraseña que dé el usuario. Registro, ¿cierto? O actualización, más que actualización, registro. Registro de esa nueva contraseña de usuario, ¿cierto? Pero entonces nos falta un actor. ¿Quién hace el trabajo? ¿O El cajero, quién profe. notifica? ¿Cierto? ¿Quién notifica? ¿Quién notifica el éxito de la actualización de esa contraseña? Bueno, el cajero, ¿escucha por ahí? Sí, señor. Ok, bueno, entonces en este caso hablaríamos de una aplicación bancaria, ¿cierto? Pero si no hablamos de una aplicación bancaria, sino de un aplicativo en el que tú vas a ingresar a través de tu usuario y contraseña, ¿cómo tú sabes de que ese proceso se realizó satisfactoriamente? ¿Cómo se te Pues notifica? el sistema mismo va como aprendiendo, ¿no? Como que no, ya va a ser la máquina que cuando fue programada ya aprendió a validar cuando una clave es correcta y guardarla, ¿no? Muy bien. Bueno, el sistema valida cuando una clave es correcta y la guarda. ¿Dónde la guarda? En la base de datos. Pero entonces, normalmente
cuando nosotros, y creo que a ustedes también les ha pasado, cuando ustedes restablecen contraseña de algún sistema, siempre llega un correo electrónico a usted notificándole, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, hablemos de un tercer actor en este caso, ¿sí? Estamos hablando de la base de datos, estamos hablando del usuario y estamos hablando del sistema de correo, ¿sí? Entonces, ahora sí, hablemos de el flujo normal de esa operación de restablecer contraseña. ¿Cómo iniciaría ese flujo normal? Con el botón de restablecer contraseña iniciaría, ¿no? Bien, entonces el usuario vendría dándole clic a ese botón de restablecer contraseña, ¿cierto? Bien, ¿cuál sería la segunda parte de ese flujo? Ya hablamos que primero, entonces el usuario da clic en restablecer contraseña. ¿Qué pasaría como segunda parte en ese flujo? Llegaría como un correo confirmando que sí somos nosotros los que queremos cambiar la contraseña. Esa parte es importante, tenla presente, pero no es estrictamente eso lo segundo que pasaría. ¿Qué cuenta Wilmer? Siempre lo lleva a confirmar, o sea, validar si el correo que tenía registrado es el correcto para poder notificar, el sistema pueda notificar el, la que el restablecer la La cuenta, contraseña. la cuenta. Muy bien. La cuenta. Entonces, Ashley y Wilmer, tengan ahí presente esas dos eh, partes que que componen el flujo que ahorita estamos armando, ¿cierto? Pero entonces, Ashley dice que le llega un correo diciéndole que verifique. Ya te doy la palabra, Karen. ¿Estás pidiendo la palabra? Dame un segundito. Ok, Entonces, Ashley dice que le llega un correo notificándole si desea cambiar la contraseña y Wilmer menciona que el sistema verifica si el correo existe o no. Pero entonces yo les pregunto, si yo le di olvidé mi contraseña en el botón, ¿cierto? Del sistema, pero no he ingresado mi usuario, no he ingresado yo mi correo electrónico, ¿cómo el sistema sabe dónde debo enviar el correo? ¿Cómo el sistema verifica que yo exista? ¿Cierto? Tenía la mano levantada primero Karen y luego Carlos. ¿Listo? Ten la mano levantada, Carlos. Karen. profe, a eso precisamente iba a decir, o sea, el sistema primero te dice que valides la información inicial, que es el usuario y la contraseña. Correcto. Entonces, ya tenemos, miren que el usuario tecleó, olvidé mi contraseña, ¿cierto? Y como segunda parte en este flujo, aunque es opcional, depende de cómo se haya desarrollado el flujo, ¿cierto? Para este caso, digamos que el sistema lo solicita a usted que ingrese su correo electrónico. ¿Para qué? Pues ahorita vemos para qué. Ya por ahí mencionaron dos compañeros. Carlos. Profe, pues yo iba a analizar ahí que debería mostrarnos como de pronto, una barra donde nosotros deberíamos de ingresar la contraseña anterior o la nueva que vamos a digitar para restablecer la contraseña, ¿no? Muy bien, pero entonces ten presente ese paso ahí, así como Ashley y como Wilmer, porque estamos adelantados. Nos faltan pasos previos para ese flujo. Wendy, Profe, en la mayoría de los casos, cuando se da al botón de restablecer la contraseña, lo que el sistema pide es el correo o usuario de la persona. Luego de eso, que la persona digita, le dice si es correcto o si está en la base de datos.
y si fue acertado, le llega un correo notificando que la persona está restableciendo la contraseña. En ese mismo Muy bien. correo aparece un link que envía un código para poder verificar que sí sea la persona la que está restableciendo la contraseña. Listo. Muy bien, Wendy. Entonces, miren, que nos faltaban esos pasos antes de lo que Ashley, Wilmer y Carlos habían mencionado. ¿Sí? El usuario ingresa su correo electrónico ahí en el espacio en el que se le solicitó que ingrese el correo electrónico. Entonces, luego el sistema valida que ese correo electrónico exista en la base de datos, ¿cierto? Y luego de validar que sí existe ese correo en esa base de datos, pues genera un token, un enlace de recuperación. ¿Dónde llega ese enlace? Pues como cuarta o quinta parte ya vendría siendo que el sistema le envía a usted al correo electrónico ese enlace. Hasta ahí quedamos, ¿listo? Wilmer. No, sí, señor, me olvidó bajar la mano. El aporte que iba a hacer era el mismo de la compañera Wendy, que pues para que llegara al punto de que notifique el correo electrónico, el sistema para poder identificar, pues son dos pasos, ¿no? Inicialmente, antes de dar el botón de restablecer contraseña, hay un usuario y una clave, ya sea que la clave se le olvidó a uno o la está digitando mal y no la recuerda y la arroja error, pues el sistema encuentra en su base, ya sea el correo del usuario de que sí existe, y pues ahí le permite continuar el proceso de recuperación. Entonces, pues Muy bien. inicialmente sería eso, validar el usuario, que ahí confirma de que sí existe y pues ya con eso lo vincula o lo amarra al correo electrónico para que pueda recuperar. Correcto. Muy bien. Wendy, baja la manito ya, Wilmer. Gracias. Profe, ya después de ese caso, de que el correo se genera el correo para hacer la recuperación de la contraseña, aparecen, ahora sí, lo que dijeron los compañeros Carlos y la otra compañera, de que aparece la anterior contraseña, incluso si no te acuerdas de la anterior contraseña, aparece solo crear una nueva y la confirmación de la nueva. Luego de hacer ese proceso, de confirmar el proceso, le llega otro correo al usuario. Muy bien. Pero entonces, antes de que llegue el correo al usuario, ¿qué paso falta? Ahí nos falta un paso, ¿cierto? Ingreso la contraseña antigua, ingreso la contraseña nueva, incluso si como la estoy restableciendo no me acuerdo la antigua, solo ingreso la nueva, ¿cierto? Se envía el correo de confirmación, pero antes de ese correo de confirmación, ¿qué pasa? Andrei, ¿qué hace el Bueno, sistema? en algunas aplicaciones pide verificar ese código. Este es el que verifica si uno no es un robot, el código cacha. Ah, bueno, ese ya es para cuando vamos a iniciar sesión nuevamente. ¿Quién seguía? Andrei, ¿ya te di la palabra? Profe, entonces cuando uno no se acuerda de la clave, eso sería un flujo alternativo. Sí, podría ser, vendría siendo un flujo alternativo, ¿sí? Eh, Todo es relativo a cómo yo esté manejando el sistema, ¿sí? Karen, Disculpe, profe. Como una pregunta de seguridad, digamos así. muy O sea, bien. como Miren uno que le identifica como que tu mascota favorita, en este caso que he visto también mascota favorita, o el nombre del animal favorito, o el nombre de sus padres, no sé. muy bien. Miren que algunos sistemas, cuando usted crea una cuenta, ellos también saben que usted en algún momento
va a olvidar la contraseña o surge algún problema por el que usted debe restablecer la contraseña y el sistema le permite a usted configurar esas preguntas de seguridad, ¿cierto? Muy bien, Karen. Wendy tenía la mano levantada. No, profe, ya la compañera Karen comentó sobre lo que Ok, tenía. pero entonces miren que para poder desarrollar un sistema nosotros tenemos que meternos en el sistema, en cómo el computador o cómo el procesador va a trabajar, ¿sí? No debemos omitir ningún paso, porque al omitir algún paso de esos, ese sistema nos va a fallar. Para eso sirve estos diagramas UML, ¿sí? Entonces, yo ya ingresé la contraseña nueva, ¿cierto? Y le di enviar, el sistema me notificó. Entonces, la pregunta era, ¿qué hace el sistema antes de notificarme que el cambio fue exitoso? Pues el sistema actualiza la contraseña en la base de datos, ¿sí? ¿Por qué? Porque inicialmente nosotros tenemos como actor a la base de datos. ¿Y la base de datos para qué sirve? Para primero, para confirmar que ese usuario exista y una segunda parte para actualizar la información de ese usuario. En este caso, la información de logueo, ¿sí? Entonces, no omitir ningún proceso, ningún flujo, ningún paso en ese diagrama, ¿sí? Porque eso es lo que nos permite a nosotros, perdona, alguien había escrito por acá, yo no vi. Eso es lo que nos permite a nosotros entender qué es lo que tenemos que desarrollar para que funcione bien. De lo contrario, algo va a fallar, ¿cierto? Entonces, listo, ya se actualizó la contraseña en la base de datos. El sistema ya le notificó a usted el cambio exitoso, ¿cierto? Y ahí termina este caso de uso, que es el restablecimiento de contraseña, ¿sí? ¿Qué sería como poscondición en este caso? Ya no hace parte del caso de uso, sino que ya es una poscondición. Profe, creería que se le puede dar al usuario dos opciones. La primera de salir, ¿cierto? Y la segunda de regresar a la página de inicio de ingreso. Muy bien. Una vez actualizado el sistema, pues le da dos opciones, o salir o volver a la página de inicio para nuevamente loguearnos en ese sistema, ¿sí? Ahora sí, entre lo que nosotros mencionamos, pueden existir también unos flujos alternos. ¿Qué se les ocurre que puede pasar como flujo alterno? También en caso de que el correo electrónico no se digite bien, algunas aplicaciones lo que hacen es que se puede actualizar primero el correo electrónico y luego la contraseña del usuario. En algunos casos, como se tiene también tanto el correo electrónico como el teléfono celular de la persona, le llega un código también a la persona para restablecer el correo electrónico. Muy bien, ¿sí? Otras opciones, estamos hablando de flujos alternos, ¿sí? ¿Qué otro flujo alterno puede pasar ahí? Profe, por ejemplo, yo que siempre uso la misma contraseña, hay veces que pone como no puedes usar contraseñas viejas o algo así, o como que eso también lo identifica. Bueno, también puede ser que el sistema después de un tiempo te solicite actualizar la contraseña, ¿cierto? Fabián, Profe, el otro alterna es cuando usted digita mal y él vuelve y carga la página de ingreso y muestra el mensaje de correo erróneo. muy bien, ese también es un flujo alterno, ¿cierto? Wilmer, Sí, señor. No, pues no tengo como otro flujo alterno, pero sí una pregunta en cuanto a la
restablecer la contraseña. Eso está en una base de datos y al actualizarlo, pues creía yo que lo que hacía era reemplazarla, ¿no? Como que sale la base, la anterior, y queda la nueva. Pero entonces lo que la compañera acabó de decir, muchas veces creo que guarda como un historial, ¿no? Que no le permite actualizar o colocar la misma clave en los casos cuando pide de manera periódica actualizar, ¿no? Que cada 3 meses tiene que cambiar la contraseña, por ejemplo. Entonces, no le permite que sea siempre la misma y pues como que guarda un historial en la base de datos, ¿no? Entonces, ese tipo de sistema, digamos que varía, ¿no? O sea, es más como Sí, de modo de pregunta. bueno, pero mira que a modo de pregunta, más que todo estás en lo correcto porque eso vendría siendo otro flujo alterno de ese proceso, ¿cierto? Cuando yo restablecí la contraseña, entonces un flujo alterno podría ser que el sistema almacena la contraseña antigua en una base de datos, ¿cierto? Y luego de eso, el sistema actualiza la nueva contraseña en la base de datos normal, ¿cierto? Entonces, guarda en el historial, actualiza en el sistema y ya notifica que usted hizo el cambio exitoso y luego ya los flujos alternos que ya mencionaron también ustedes mismos, ¿sí? Entonces, miren que hay muchos procesos, muchos flujos, muchas cositas que tenemos que tener en cuenta en ese tipo de procesos. Y miren que hablamos ahorita de una sola cosa, que es restablecer contraseña. Y ese sistema, ya ahorita, si no estoy mal, por ahí unos 10 o 12 pasos fueron los que nosotros mencionamos para poder cumplir con esa única función, ¿sí? Eso es una de las ventajas de poder crear estos diagramas UML. Entender qué es lo que yo debo desarrollar. Con qué es que debe cumplir el sistema para poder realizar una función satisfactoriamente. ¿Sí? Por ahí mencionaron ustedes otro flujo alterno como ejemplo. Ya puedes bajar la mano, Wilmer. Gracias. Otro flujo alterno, aparte de los que ustedes mencionaron también, ¿cierto? El sistema ya verificó que su usuario o que su correo o que su teléfono existe en la base de datos, ¿cierto? Envía un correo con un enlace para que usted actualice su contraseña, ¿cierto? Pero entonces como flujo alterno, ese enlace tiene unos minutos de validez, ¿cierto? Enlace válido solo 30 minutos. ¿Qué pasa cuando usted hace clic en el enlace 31 minutos después? Podría ser otro flujo alterno. El sistema le dice que ese enlace pudo haber expirado, ¿cierto? El sistema le muestra un mensaje de error porque ya se cumplió el tiempo límite para restablecer la contraseña, ¿cierto? Y entonces, ¿qué tiene que hacer usted? Volver a iniciar nuevamente ese proceso, ¿sí? Entonces, miren que es muy importante esto de los diagramas UML, ¿sí? Preguntas, muchachos. No, señor, por ahora ha sido No, muy profe, todo muy claro. claro. Muy bien. Listo. Entonces, muchachos, para nuestra próxima clase, nosotros vamos a ver otro tipo de elementos que hacen parte de esos diagramas UML, porque, a ver, como pregunta de retroalimentación, de atención. En la anterior clase nosotros mencionamos varios tipos de diagramas UML. ¿Quién lo recuerda? Algunos de ellos, porque no es un solo diagrama, son varios. Y en la clase mencionamos unos 5, creo 4, en la clase anterior. Yo les voy a ayudar con uno, el que estamos trabajando.
diagrama de casos de usos, un primer diagrama. ¿Cuál es un segundo diagrama? El diagrama de clases es Muy bien, diagrama de clases. Otro, Diagramas estructurales. diagrama estructural. Otro, y lo acabamos de hablar acá también. El diagrama de actividades, de cada paso a paso, ¿cierto? Ese es el diagrama de actividades. Uno más que hayamos mencionado en la clase anterior. Diagrama de secuencia. Correcto. El diagrama de secuencia, ¿cierto? No son los únicos, existen más, ¿cierto? Pero entonces, acá estamos mostrando los más importantes. Igualmente, usted también puede verificar, consultar, investigar cuáles son esos otros tipos de diagramas que le permitan a usted también entender qué es lo que va a desarrollar, ¿cierto? Con qué se tiene que cumplir. Muchachos, en nuestra próxima clase, nosotros prácticamente prácticamente nos quedan 3 clases, ¿sí? Con esta eran 4. El 25 de noviembre, el 2 de diciembre y el 9. 3 clases, ¿sí? El 25 vamos a hacer la clase en la que vamos a tocar esta temática que están viendo en pantalla ustedes, historias de usuario, ¿sí? El 2 vamos a seguir viendo la temática que continúa a las historias de usuario. Y para el 9 vamos a hacer la sesión prácticamente final sobre dudas, ¿sí? Sobre aclaraciones, porque si ustedes verifican en su sistema, el cronograma está hasta en la fecha 13 de diciembre, la entrega de evidencias, ¿sí? Recuerden que son 2 evidencias las que se deben entregar, ¿sí? En este caso, y pues que la idea es que se entreguen esas evidencias antes de la fecha límite para poderle hacer observaciones en caso de que usted requiera hacer correcciones para poderlas aprobar, esas evidencias, ¿sí? De lo contrario, pues ya queda aprobada, evaluada esa evidencia. La primera evidencia de la actividad de aprendizaje 1, evidencia 2, que es la elaboración de diagramas y plantillas para casos de uso, ¿sí? Y la evidencia 3 de la actividad de aprendizaje 1, que es la elaboración de historias de usuario. Entonces, como hoy estamos terminando de hacer el ejercicio de esos diagramas de casos de uso, ¿sí? Pues pienso que ya están ustedes en la capacidad de poder ir creando esa elaboración o esa evidencia, ¿sí? Para poderle hacer observaciones en caso de que sean necesarias. Y luego, pues ya en las siguientes 2 clases trabajamos lo que es la elaboración de historias de usuario y con eso terminamos, ¿sí? Teniendo en cuenta que son 3 clases las que nos quedan. ¿Listo, muchachos? Gracias, profesor. Profe, Entonces, si es posible que usted me pueda repetir las otras clases que se van a tener con usted. sí, son el 25 de noviembre, que vendría siendo el próximo martes, el 2 y el 9 de diciembre. 3 clases para esta temática, UML, ¿sí?
hasta el 13 tiene usted para entregar evidencias, pero si las entrega al final, no hay opción de hacer correcciones y esa evidencia queda desaprobada. La idea no es desaprobarlas, la idea es aprobarlas. Entonces, el 9 podemos hacer nosotros esa revisión de esas evidencias que ustedes entregaron y esas observaciones para que haga las correcciones en caso de ser necesario, para que hasta la fecha 13 quedemos a paz y salvo. Fabián, Profe, yo tengo una duda con esto de la entrega de las evidencias, como ya es sobre el proyecto y pues en este caso en el grupo de nosotros que somos de a 5 personas, ahí, o sea, ejemplo en mi grupo, los 5 montamos la evidencia, va a ser la misma, ¿cierto? Porque este grupo es de 5. Eh, pues, tienen que ir marcadas con el nombre de los participantes de cada grupo y se debe montar en todos los usuarios. O sea, los 5 compañeros tenemos que subir la evidencia por separado, así trabajemos juntos. correcto. Deben entregar por separado esa evidencia, ¿cierto? No importa, o sea, no, sí importa. Es importante que como trabajaron en grupo, en el documento estén relacionados las personas que trabajaron, ¿cierto? No hay problema. Lo importante es que quien entrega esa evidencia esté relacionada en ese archivo que se entrega, ¿sí? Deben entregarlos todos, porque pues obviamente el sistema verifica que usted haya entregado para poderlo evaluar. Si no entrega, no lo puedo evaluar. Profe, en mi Listo, caso que profe, yo gracias. soy, profe, en mi caso que yo soy del 130, o sea, del, de análisis y desarrollo de software número 42. Esta clase sí la podía, o sea, es como más avanzada o era normal, era posible verla. Lo que pasa es que esta clase es para el 130, no es para el 129. Ok, profesor, muchas gracias. ¿Sí? Entonces, los martes sí es obligatorio la clase para el 130. Si hay personas del 129 que no tienen sesión programada y quieren conectarse acá porque desean reforzar o retroalimentar temática que tienen asignada con otro instructor, bienvenido. Pues muchachos, detengo grabación